¿Nos escuchan ya? Muy bien, pues muchas gracias. Muy buenas tardes. Como saben, hoy había una junta de mesa y portavoces en la Comisión de Reconstrucción que está empezando a ordenar sus trabajos para las siguientes semanas. Saben ustedes que nosotros acudimos a esta Comisión de Reconstrucción con cierta cautela, vamos a decirlo así, porque estamos viendo ya desde el principio, no solo por el procedimiento como se nombró la mesa, ni siquiera solo por sus componentes, sino que ya vamos viendo en pequeñas actitudes, pequeños gestos, que hay muy poco deseo de hacer las cosas con consenso con ciertos grupos, desde luego muy pocas ganas de hacerlo con consenso con el Grupo Vox, y por tanto acudimos con cierta vigilancia, con cierto recelo y con cierta preocupación sobre cuál será el modo de desarrollarse la actividad en esa comisión. Pero, en fin, vamos a ser cautos y por ahora no diremos más respecto a la Comisión de Reconstrucción. Respecto a la Junta de Portavoces que ha habido hoy, reseñar sencillamente que el Grupo Vox ha insistido en la propuesta que hicimos la semana pasada de que todos los grupos nos pusiéramos de acuerdo para declarar o para hacer que los meses de julio y agosto fueran meses hábiles, meses en los que pudiera haber periodo ordinario de sesiones. La semana pasada propusimos que decíamos todos los grupos, precisamente para que ningún grupo intentara apropiarse de la idea e intentara capitalizarla, aunque era una propuesta nuestra. Queríamos que fuera una cosa conjunta. Hoy hemos visto que hay algún grupo que ha decidido presentarlo por escrito como si fuera una idea propia suya. En fin, ya estamos en ese tipo de actividades que son las contrarias de las que nosotros esperamos. Pero tenemos confianza en que, como digo, los meses de julio y de agosto finalmente se trabaje, porque yo creo que es algo que en este Parlamento debemos hacer a la vista de cómo está España y de lo que se espera de nosotros. Por último, como saben ustedes, Vox ha convocado manifestaciones para el próximo 23 de mayo en toda España, manifestaciones que combinarán el derecho que tienen los españoles, que está recogido en los artículos del título 1 de la Constitución, como el derecho a manifestación, el derecho de libertad de expresión, con la salvaguarda de la sanidad y de la buena salud de todos, porque hemos comunicado a todas las delegaciones de Gobierno que convocamos manifestaciones en el centro de las ciudades en vehículos, en coches, para que no pueda haber ninguna duda acerca de la posibilidad de contagio. Una persona que va en su coche, pues es muy difícil que contagie a otra persona que está dentro de su coche, ¿verdad? Por tanto, la idea que tenemos es que el 23 de mayo los españoles puedan expresar lo que sienten, que puedan salir, insisto, prevaleciendo siempre el criterio de la salud de los españoles, pero que puedan expresar lo que cada vez vemos que están expresando ya de una manera espontánea. Estamos observando que el Ministerio del Interior está tremendamente preocupado por la libertad que están ejerciendo los españoles y está enviando a la policía a, vamos a decir, a recortar algunos derechos de los españoles. Y, por tanto, tendremos que hacer exactamente lo contrario. Cuanto más intenten limitar nuestro derecho o nuestra libertad de expresión o nuestra libertad de reunión, insisto, dentro de los parámetros que marca la situación actual, pues con más motivo tenemos que ejercerlo. Y por eso insistimos en convocar y en animar a todos los españoles que sientan ganas de expresar el estado en que se encuentran, que sientan ganas de expresar sus opiniones el día 23 de mayo en el centro de las ciudades en sus vehículos. Y dicho eso, nos ponemos a su disposición para cualquier pregunta. Comienza preguntando Enrique Ordiales de Servimedia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, portavoces. Lo primero que quería preguntarles es si han recibido respuesta a estas comunicaciones que han realizado las distintas delegaciones del Gobierno para el 23 de mayo. Y luego otra pregunta es que la mesa les ha instado a reformular dos preguntas dirigidas a Radio Televisión Española en la que ustedes hablaban de bulos emitidos por el Gobierno y era preguntarles si va Vox a reformular esas preguntas independientemente de los recursos o de las protestas que pudieran plantear. Muchas gracias. Muchas gracias. Todavía no hemos recibido respuesta de las delegaciones del Gobierno de toda España, pero no nos cabe ninguna duda de que la respuesta será afirmativa, porque lo contrario sería prácticamente confirmar que vivimos en un estado de excepción. Y como creo que este Gobierno lleva tiempo diciendo que eso no es cierto, que este estado de alarma en el que estamos sumidos no es un estado de excepción encubierto, como hemos denunciado algunos, pues como estamos seguros, como dicen que es así, estamos seguros de que no limitarán ese derecho de expresión y de reunión de los españoles conforme a la normativa y sin poner en riesgo la salud de nadie. Respecto a que la mesa haya impedido que se formulen preguntas en las que
hacemos mención a los bulos, porque son bulos, que ha emitido este Gobierno, bulos como que la Johns Hopkins nos había metido dentro del grupo de 5 países que mejor estaban atacando la pandemia, o bulos de otro tipo que el Gobierno está constantemente repitiendo. Es verdaderamente curioso que en este Parlamento se considere que es poco decoroso decir la palabra bulo y, sin embargo, se permita que alguien como el vicepresidente del Gobierno, señor Pablo Iglesias, esté amenazando a los parlamentarios del Grupo Vox, como sucedió la semana pasada, que esté insultando constantemente a nuestros votantes, casi 4 millones de votantes, sin que eso tenga ninguna consecuencia. Como siempre, la doble vara de medir. La palabra bulo parece que es poco decorosa, pero los insultos y las amenazas de otros grupos pasan absolutamente impunes. Turno ahora para Paz Serrano, de Telecinco. ¿Qué tal? ¿Que Enrique quiere repreguntar o qué? ¿Enrique? Un momento. A ver, Enrique. Esto. No te oímos. A Vox a reformular. Ahora. Perdonen si digo que no me había contestado, portavoz. Independientemente de su protesta, ¿va Vox a reformular estas preguntas eliminando esa palabra o las va a mantener? Lo que vamos a hacer es recurrir la decisión porque nos parece de todo punto inapropiada, como digo, sobre todo teniendo en cuenta la doble vara de medir. Y además, insistir en que la palabra bulo, yo soy una persona correcta y creo que tengo una cierta medición. La palabra bulo no es en absoluto una palabra que atente contra el decoro en esta casa. Hemos oído cosas mucho peores en sesiones plenarias, en las comisiones y no digamos fuera en los pasillos. Por tanto, recurriremos a esa decisión. Vale, ahora sí, Paz Serrano, de Telecinco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería preguntar, acaba de decir usted que la policía está recortando los derechos de los españoles porque así la está enviando Marlaska. Me imagino que un poco en la línea del tuit que ha escrito Abascal sobre la reunión que se produjo anoche en el barrio de Salamanca. Lo que le querría preguntar es cómo sugiere Vox entonces que la policía actúe cuando no se están cumpliendo las normas de sanidad. Ahora han sugerido hacer las manifestaciones en coche, pero lo que sucedió ayer en la calle eran reuniones, gente bailando, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos distinguir lo que es una protesta de lo que es no cumplir con la normativa sanitaria? Muchas gracias. En Vox hemos mostrado siempre y seguimos mostrando nuestro apoyo total a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a nuestras fuerzas Cuerpo de Seguridad y Estado, a nuestras Fuerzas Armadas, siempre. Lo que estamos diciendo es que es el ministro de Interior el que está intentando manipular a la policía para enfrentarla con ciudadanos. Afortunadamente, creo que los ciudadanos españoles y los propios policías están actuando con la mayor corrección. Hemos escuchado algunos audios, hemos visto algunos vídeos de cosas que han sucedido, pero en muchos sitios. No es solo el otro día en la barrio de Salamanca, fue anoche en la zona de Chamartín, ha sido en Playa San Juan, en Alicante, en muchas partes de España, donde la mera aparición de personas con una bandera de España, recuerdo también la semana pasada en otra manifestación que nada tenía que ver con nosotros, también con coches, a la gente que iba con una bandera española se le paraba, no voy a decir se le detenía, pero se le paraba y se le identificaba por llevar una bandera, siguiendo instrucciones del Ministerio de Interior. Como digo, el Ministerio de Interior y el ministro Marlaska parece tener mucho miedo de que los españoles puedan expresar su opinión, puedan ejercer su libertad y aunque eso sea así, nosotros no sentimos ningún miedo del Ministerio de Interior y, desde luego, ningún miedo de la policía con la que tenemos o de la que tenemos la mejor opinión. Por tanto, aunque el Ministerio esté dando las instrucciones a la policía, tenemos enorme confianza en que la policía las ejecute con sentido común, como está siendo hasta ahora. Pregunta ahora Ángel Negro, de Antena 3. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ángel Negro, Antena 3 Noticias. Dos preguntas. La primera es, ¿cómo valora la intención del Gobierno de seguir ampliando el estado de alarma, al menos lo que dure la desescalada? Ya hay informaciones de que el Gobierno querría ampliarlo un mes más en lugar de 15 días. ¿Cuál es su posición o qué les parece? Y, en segundo lugar, ¿qué opinión tienen sobre la cuarentena de 14 días para los extranjeros que entran en España, para los viajeros? Si creen que eso podría tener algún efecto sobre el sector turístico. Su partido en Baleares apuntaba en esa dirección. También nos gustaría conocer su opinión sobre este asunto. Gracias. Muchas gracias. Respecto a las ampliaciones del plazo de estado de alarma, hemos leído hoy una información según la cual el Gobierno buscaría que en la siguiente ocasión se ampliara por el plazo de un mes, lo cual no concuerda bien con lo que hemos venido oyendo repetidamente en este Congreso del presidente del Gobierno, diciendo que él venía cada 15 días voluntariamente porque pensaba que era bueno, que era democrático, que era necesario presentarse cada 15 días y
pedir la aprobación en el Congreso. Claro, eso es lo que decía cuando tenía garantizada la ampliación del estado de alarma. Según ha ido pasando el tiempo y está viendo que eso se complica, pues quizá esté tomando o esté teniendo segundos pensamientos acerca de esa noción de venir cada 15 días. Si se confirmara que a partir de ahora lo quiere prorrogar durante un mes, pues sería una vez más un ataque a nuestra libertad, a nuestro sistema democrático y sería una demostración más de que este Gobierno pues no cree en la separación de poderes, no cree en la función del legislativo y tiene una visión totalitaria de la aplicación del poder. Respecto a la aplicación de la cuarentena a los visitantes que lleguen a España, pues ¿qué quiere que le diga? Yo recuerdo que hemos hablado de eso pues a finales de enero, a principios de febrero, a finales de febrero, a principios de marzo. Cada vez que hemos dicho algo así, se nos ha dicho que éramos unos xenófobos, que éramos unos racistas, que éramos unos absolutos desconocedores de la naturaleza sanitaria o de la dificultad que presenta el virus. Es decir, que una vez más lo que estamos observando es que el Gobierno toma las medidas que hemos venido proponiendo sensatamente desde Vox, pero con tanto retraso que ya su efecto pues será mucho menor. No es que sea una mala medida, es que hubiera sido mejor si se hubiera adoptado cuando lo dijimos por primera vez. Y tampoco es que hubiera que ser un genio para pensar en esa medida. Bastaba con ver lo que estaban haciendo en aquellos países donde el coronavirus había avanzado más deprisa, donde había llegado antes y, por lo tanto, estaban tomando medidas de sentido común y que nada tienen que ver ni con el racismo ni con la xenofobia, que tienen que ver con preservar la salud de los que estábamos en España en ese momento. Esa medida no se tomó a tiempo y ahora pues se va a tomar a destiempo. No es que nos parezca mal, es que nos hubiera parecido mejor que se hubiera tomado cuando podríamos haber evitado las consecuencias que se van a derivar precisamente de no haberla tomado. Pregunta ahora Aitor Ribeiro del diario.es. No te oímos. Aitor, creo que no tienes el micro conectado. Ahora. Ya está, perdón, que tenía el micro desconectado, efectivamente. Buenas tardes, portavoz. Sobre la manifestación del 23 de mayo, el Tribunal Constitucional ha suspendido recientemente varias convocatorias en toda España a raíz de las manifestaciones del 1 de mayo, incluso una de ellas en Vigo estaba convocada en coche. Como quiere Vox convocarlas del 23 de mayo, me gustaría saber cuál es ¿qué motivo va a alegar Vox para intentar una manifestación que se acaba de prohibir la semana pasada, incluso en coche, como ustedes pretenden hacer la suya? Muchas gracias. Sí, señor Aitor, muy buenas tardes. En puridad, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en relación con una denegación de manifestación en Galicia, como bien apuntaba, y, por el contrario, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha permitido otra, incluso con un voto particular que interesaba al magistrado que se elevase cuestión de inconstitucionalidad por considerar que el actual estado de alarma, tal como está defendiendo Vox y hemos hecho de manera coherente recurriendo ante el Tribunal Constitucional, supone en realidad un estado de excepción encubierto. El pronunciamiento al que usted alude, que de manera torticera el propio Gobierno de España utilizó en la solicitud de prórroga del estado de alarma la semana pasada en el Pleno, se pronuncia en relación con unas circunstancias muy concretas sin entrar en ningún caso en el fondo del asunto, y el Tribunal Constitucional lo hace constar muy expresamente. Y en ese caso particular y en relación con Vigo, si finalmente se entiende que procedía inadmitir el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional, es porque por las propias circunstancias de la ciudad, en ese caso se habría obstaculizado o dificultado el acceso a los centros sanitarios en el centro de la urbe. En el caso concreto de las manifestaciones que nosotros hemos comunicado a las distintas subdelegaciones del Gobierno, como todo, atenderemos escrupulosamente no solamente la ley, sino además el pronunciamiento que ya ha sido dado por nuestro alto tribunal, con la finalidad de poder conciliar, que es lo único que pretendemos, los derechos y libertades que tenemos con, por supuesto, la preservación de la salud pública de todos. Vale. Turno ahora de Javier Torres, de la cadena SER. Entonces, en primer lugar, me gustaría saber si han presentado ustedes plan de trabajo para la Comisión de Reconstrucción y cuándo quieren que esos trabajos de la Comisión de Reconstrucción acaben. ¿Han amagado ustedes también con presentar una moción de censura? A mí me gustaría saber cuándo la van a presentar.
Por otro lado, me gustaría saber si ustedes son partidarios de una rebaja impositiva y si esto supondría recortes de alguna manera. Y, por último, no tengo muy claro que si más allá del uso que pueda hacer el Gobierno de una figura jurídica como es el estado de alarma, si ustedes ahora mismo consideran que el instrumento jurídico, más allá de cómo sea utilizado por el Gobierno para luchar contra la pandemia, es el estado de alarma, o si ya el estado de alarma como figura jurídica en su interpretación más estricta es el instrumento adecuado para luchar contra la pandemia. No lo tengo claro, me gustaría que me lo aclarara. Gracias. Bien, respecto a que hemos amagado con una moción de censura, creo que no es el planteamiento. Nosotros hemos dicho que no la descartamos y, efectivamente, seguimos sin descartarla. También hemos dicho que presentar una moción de censura es la responsabilidad típica del partido más grande de los que están en la oposición. Nosotros somos el segundo partido más grande. Si el partido más grande de la oposición decide no presentarla y desiste de esa posibilidad, pues exploraremos el momento más adecuado para presentarla o no. Es decir, no hemos dicho que se vaya a hacer en ningún momento concreto, sino que hemos dicho que no lo descartamos. Y eso sigue sobre el tablero. Es una posibilidad que no descartamos. Respecto a la rebaja fiscal que usted mencionaba, nosotros somos siempre partidarios de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal consiste en tener lo que antiguamente se llamaba, ya no se oye, una expresión bastante frecuente de antaño, que era el santo temor al déficit. El santo temor al déficit consiste en darnos cuenta, todos, seamos de la ideología que seamos, que si se produce un desequilibrio entre ingresos y gastos, que si se produce una mayor cantidad de gastos que de ingresos, es decir, si se genera déficit, lo que estamos haciendo es añadir más a la deuda pública, que es lo mismo que decir pasar impuestos a nuestros hijos, porque la deuda se acaba pagando, no cabe ninguna duda. Por tanto, de lo que hemos sido partidarios siempre es de que haya un equilibrio entre ingresos y gastos. Para eso, pues hay dos instrumentos. Una es intentar subir los ingresos, típicamente subiendo los impuestos. Otra es intentar reducir los gastos, que es de lo que venimos hablando desde hace mucho tiempo. Insistimos en que tenemos un sistema administrativo absolutamente sobrecargado de costes, porque hay muchísimas duplicidades, porque hay muchísima grasa en el sistema y porque hay mucho gasto que no redunda de ninguna manera en beneficio de los ciudadanos. Por tanto, siempre hemos sido partidarios de la responsabilidad fiscal. Es cierto que estamos en un periodo extraordinario, tan extraordinario como que no hemos conocido nada parecido desde nuestra guerra civil. Y en este momento extraordinario, lo que hemos propuesto en Vox es un aumento del gasto extraordinario, no una cosa que queramos que se produzca para siempre, no una cosa que esperamos que se prolongue durante décadas, sino, insisto, de manera extraordinaria. Ese aumento del gasto que nosotros hemos propuesto que se conduzca a través de que el Estado asuma las nóminas de los trabajadores por cuenta ajena y de los autónomos a los que no ha permitido ir a trabajar, es decir, el Estado no nos permite ir a trabajar, pero nos puede permitir seguir cobrando durante esos 3 meses, como hemos apuntado muchas veces, nuestras nóminas o nuestros ingresos medios como autónomos, con un doble objetivo. Primero, ocuparnos de las personas a las que no podemos permitir que vayan a trabajar y, segundo, insuflar a la economía un estado de ánimo que permita no ya que quiebre y luego nos recuperemos, sino que no llegue a quebrar. Cuando la economía está formada por gente que tiene confianza en el futuro, pues podremos pasar momentos mejores o peores, pero saldremos adelante. Cuando lo que se está generando es una situación en la que hay cientos de miles de personas que no están cobrando absolutamente ningún ingreso porque se han sometido a un ERTE y tampoco están recibiendo las prestaciones del Estado, en muchísimos casos, y yo tengo información de muchísimos casos de gente que no le está llegando, pues estamos generando no solo una situación de extrema necesidad para esas personas, sino además una enorme falta de confianza en la economía. Por tanto, nosotros en estos momentos no estamos hablando de una rebaja fiscal, sí estamos hablando de un aumento del gasto extraordinario, pero mantenemos que más que nunca es el momento de reducir los gastos superfluos del Estado, de reducir todo aquello que no esté dirigido o bien a la emergencia sanitaria que estamos padeciendo o bien al doble objetivo económico de proveer de liquidez y garantizar el empleo al sistema, precisamente para que cuando podamos salir de esta situación lo hagamos en las mejores condiciones posibles. Dicho eso, me ha preguntado usted también por el estado de alarma como instrumento jurídico y por el plan de trabajo de la Comisión de Reconstrucción, que cedo a Macarena. Señor Torres, buenas tardes. En cuanto al plan de trabajo,
será en el plazo que se ha fijado en el día de hoy por la reunión de la mesa y portavoces, que es hasta mañana a las 12 del mediodía, cuando el Grupo Parlamentario Vox formule unas propuestas de enmienda a la propuesta que ya se ha remitido por el Grupo Socialista al resto de grupos parlamentarios presentes en dicha comisión. En cuanto a el instrumento jurídico idóneo en estos momentos para hacer frente a la emergencia sanitaria, a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, no lo decimos ahora. Vox ya sostuvo la semana pasada y nuestro voto fue consonante, un voto negativo, a la tesis que no solamente Vox, sino no pocos reconocidos juristas de alto prestigio están manteniendo. Es un absoluto bulo gubernamental que no exista alternativa jurídica en nuestro Estado de Derecho distinta a la aplicación del estado de alarma para hacer frente al coronavirus, adoptando las medidas restrictivas que son necesarias, entre ellas la limitación de movimiento de la ciudadanía. Es un bulo gubernamental que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha ayudado intencionadamente a difundir, sabiendo de su falta de certeza. Quisiéramos conocer dónde están esos informes emitidos por la Abogacía General del Estado que avalen tal tesis que está sosteniendo el Gobierno y que está difundiendo como si fuese un dogma inatacable. Y, desde luego, lo que nosotros sostenemos con la ley en la mano es que, en este momento actual, el Estado que debe aplicarse es el propio de la Ley de Seguridad Nacional, una normativa aprobada en el año 2015 que permite limitar derechos fundamentales y libertades públicas, la misma limitación que autoriza el estado de alarma. Sucede, sin embargo, que este Gobierno ha utilizado indebidamente el estado de alarma para rebasarlo por completo, tanto en el tiempo. Recordemos que el estado de excepción se autoriza por un plazo máximo de 60 días, siendo muchísimo más gravoso que el estado de alarma, como a la hora de determinar el alcance de los derechos y libertades a los que afecta y que, en el caso del estado de alarma que está aplicando el Gobierno de España, es claramente un estado de excepción encubierto, porque ha procedido a suspender derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos a todos los españoles en el título primero de nuestra Constitución española. Les anunciamos que en el día de hoy el Grupo Parlamentario Vox ha registrado una proposición no de ley con la finalidad de aprobar en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional las acciones necesarias para que, en el marco de la Estrategia de Seguridad Nacional que se aprobó en el año 2017 y que se contempla hasta en 11 ocasiones la pandemia como un desafío a nuestra seguridad nacional, se proceda al desarrollo sectorial que debía haberse producido y que no se ha hecho, y se apruebe una estrategia de seguridad sanitaria, al igual que existe una estrategia de ciberdelincuencia, por ejemplo. Esto lo hemos hecho en el día de hoy porque no solamente estamos mirando la gestión actual de esta crisis sanitaria, sino que tenemos la vista puesta también en el día después, a la vista de los informes que apuntan a un posible rebrote cuando llegue el otoño. Es menester que nos preparemos adecuadamente, que no se tomen decisiones improvisadas como las que ha venido adoptando el Gobierno de España y, desde luego, ya con un conocimiento mucho más profundo de este enemigo común que tanta desgracia está trayendo a España. Gracias. Ahora es turno de pregunta para la sexta, pero no sé quién quiere formular la pregunta, si Cristina o María. María. Sí. Señora María, Olona, les quería preguntar por el estado de salud del señor Ortega Smith, que hemos visto que ha anunciado a través de Twitter que está ingresado. Yo he podido hablar con él en estos días y la verdad es que está en muy buen estado de salud, está en muy buen ánimo, está con fuerza, trabajando desde el hospital donde está por precaución, revisando su salud y dando mucho trabajo también en el ámbito del Ayuntamiento y del Congreso. Así que muchas gracias, pero está muy bien. Y turno ahora para la Agencia EFE, que por problemas técnicos no se puede conectar. Leo yo la pregunta en nombre de Clara López, de la Agencia EFE. Nos preguntan sobre la Comisión para la Reconstrucción. Habrá mañana primera reunión y los grupos tienen hasta las 12 del mediodía para enviar propuestas. La idea sigue siendo consensuar el método y el calendario. ¿Cree que se logrará o que saldrá adelante la iniciativa del Grupo Socialista y de Unidas Podemos? ¿Aboga por la comparecencia de altos cargos del Gobierno en esta comisión? Muchas gracias, Clara, por su pregunta. Como digo, nosotros acudimos a esta comisión con precaución, vamos a decirlo así, con mucha precaución, porque tanto cómo se constituyó la mesa como quiénes están al frente de la misma, como ciertas cosas que ya vamos viendo, parecen indicar que quizá, y quiero ser cauto todavía,
lo que se pretenda realmente es encontrar una manera de abrazarse a la oposición para que luego nadie pueda dudar de la manera en la que el Gobierno está llevando a cabo, primero, la tarea de contención y, segundo, de reconstrucción de la crisis doble sanitaria y económica que hay en España. Nosotros estamos encantados de trabajar, de proponer, de escuchar y de aportar ideas para la Comisión de Reconstrucción, pero ya digo que de antemano pues no parece que se nos haya requerido mucho, aun siendo el tercer grupo del Congreso. No se nos ha requerido, desde luego, fuera de las comisiones para que aportemos nada. Lo aportaremos mañana a las 12 y a partir de ahí pues iremos viendo cuál es el espíritu real de cooperación o falta de la misma en las próximas semanas. Sí, podemos decir que nos parece llamativo el escaso número de comparecencias que se pretende tener y, en ese sentido, pues puedo adelantarles que estamos en la idea de que debería haber bastantes más comparecencias. Y no quiero seguir avanzando porque quiero observar y ver de primera mano si lo que nos tememos, que es que esta comisión está diseñada bajo el viejo adagio de que si quieres que no pase nada, monta una comisión, esa es una opción, o si realmente la comisión pues, va a servir para algo. Lo veremos, como digo, en las próximas semanas y no me quiero adelantar. Pero sí que quiero poner de manifiesto el contraste. Como hemos venido haciendo ya en el Parlamento, y recuerdo haber hablado de esto en el Pleno ante la señora ministra de Economía hace 3 semanas, si no me equivoco, el contraste entre lo que es nuestro entorno como Italia, donde la Comisión de Reconstrucción está liderada por personas con capacidad demostrada de gestión, con capacidad y con conocimiento de cómo funciona la economía, de cómo funciona la industria, cómo funcionan las telecomunicaciones. Un grupo de expertos que no provienen del mundo de la política, ese es un modelo. Y otro es el modelo que tenemos aquí, liderado por un grupo de socialistas comunistas, con nula experiencia en el mercado económico, con nulo conocimiento de cómo funciona la economía, de cómo funciona la industria, de cómo funciona el sistema sanitario. Y, por tanto, pues nuestras esperanzas no son elevadas. Vamos a dejar ahí por ahora. Muchas gracias a todos. Gracias.